Hola amigos y amigas, soy Carlos Pamplona, bienvenidos una vez más a mi canal de arte. En este nuevo vídeo os voy a explicar cómo colorear correctamente la porcelana fría, puesto que según el acabado que queráis obtener se debe utilizar un tipo de pintura u otro y también influye el momento en el que se aplica la pintura. Quédate hasta el final del vídeo para ver el último consejo. ¿Lo vemos? Al principio, cuando comienzas a utilizar la porcelana fría, antes de que se endurezca, tiene un color blanco, pero cuando se seca tiene una tonalidad translúcida. Por lo que para que haya un buen acabado en la pieza, debes colorearla o teñirla. Lo puedes hacer de dos maneras o en dos instantes diferentes, o bien antes de que empieces a manipular y a moldear la propia porcelana fría, o una vez que ya esté seca y endurecida, también la puedes pintar. Según el momento en el que se aplique el color, puedes conseguir unos acabados u otros. Lo mismo sucede si utilizas un tipo de pintura u otro, consigues unos acabados diferentes. Ahora voy a detallar los diferentes tipos de pintura que puedes utilizar en cada momento. Los que se pueden usar antes de que esté seca, es decir, antes de que endurezca la pieza, serían óleo, pintura acrílica, colorante alimenticio y pintura en polvo específica para porcelana fría. Para mezclar estas pinturas con la masa te recomiendo utilizar guantes para evitar mancharte en exceso las manos, puesto que debes mezclarlo con los dedos y puede costar bastante que se vaya el pigmento de la piel. El óleo te ofrece una amplia gama de colores y con una poca cantidad puedes dar color a un gran volumen de porcelana fría y puedes alcanzar tonalidades muy intensas con facilidad. Es un poco más cara que otras pinturas, pero te ofrece más durabilidad, por lo que a la larga te puede ser más rentable. El colorante alimenticio es muy líquido y es usado en repostería, por lo que no es tóxico. Son unos pequeños botes que tienen pigmento muy concentrado. El único inconveniente es que tiene una gama de colores más reducida y posiblemente tengas que mezclar diferentes colores hasta obtener el color exacto que necesites. Pero se necesita mucha más cantidad para conseguir un color con una tonalidad más subida que el tono pastel. La pintura acrílica también se puede utilizar antes de que la porcelana se seque, pero según mi experiencia reseca la masa un poco más que los otros pigmentos. Con esta pintura se consigue una gran viveza en el tono y también tiene una gran durabilidad. La pintura en polvo específica para porcelana son los propios fabricantes de porcelana fría quienes pueden tener su gama de pigmentos, pero se necesita mucha más cantidad para conseguir un color con una tonalidad más subida que el tono pastel. Utilizando cualquiera de estas pinturas es muy importante que amasemos bien la porcelana para que se mezcle perfectamente y tenga un color uniforme todo el material. Lo más recomendable para evitar mancharse excesivamente con la pintura es ir poniendo el colorante poco a poco e ir mezclándolo o, como indicaba al inicio, utilizar guantes aunque sea más incómodo de trabajarla, pero de esa manera mantienes las manos limpias. Las pinturas que se pueden aplicar una vez endurecida la porcelana fría son óleo, pintura acrílica y tiza. Si vas a pintar la masa en este momento, las más recomendables desde mi punto de vista son la pintura acrílica y la tiza. La pintura acrílica seca muy rápido y es más económica, por lo que esta sería mi primera opción para colorear la pieza una vez seca y darle los colores con el pincel. La tiza la usaríamos rayando un poco de esa pintura con una esteca, por ejemplo, y con un pincel cogeríamos el polvo que ha salido y se aplicaría a la superficie para dar una tonalidad muy suave. Con la tiza no vas a conseguir nunca la viveza de color que te da la pintura acrílica, pero sí unos acabados un tanto más especiales. Como indicaba, también puedes aplicar en este momento pintura al óleo de la misma manera que la acrílica que hemos visto antes. Aunque personalmente, si vas a darle el color una vez que ya está seca y endurecida la porcelana fría, yo prefiero darle el color con la pintura acrílica. Usas la misma cantidad de óleo y es un poco más económica. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que cuando la porcelana fría se seca, el color de la masa sube de tonalidad 1 o 2 tonos más. Te recomiendo que antes de realizar la pieza pruebes con un pedazo de masa y lo dejes secar durante un pequeño periodo de tiempo para confirmar el color o el tono
que va a alcanzar cuando esté completamente endurecida. Y además de estos pigmentos, también podrás usar un rotulador permanente para hacer pequeños o finos detalles una vez endurecida la masa. Bueno, espero que te haya servido la explicación y los consejos y nos vemos en el siguiente vídeo.